Bendito Dios Padre que estás en los cielos, Señor. Agradecidos estamos contigo, Señor, por el don de la vida. Agradecidos estamos, Señor, por esta bella oportunidad que nos das de reunirnos para escudriñar tu palabra. Permite, Señor, que nuestras mentes, Señor, estén dispuestas a escucharte. Que a través de tu palabra, Señor, seamos limpiados de lo malo, Padre Dios, y nuestro corazón retenga, Señor, tu palabra, para ponerla por obra, Señor, para crecer en el conocimiento de Cristo, Padre Dios, y ministrar a otros, Padre Dios. Gracias te damos, Señor, y que tu Espíritu Santo sea, Padre Dios, en cada uno de los que estamos en este grupo, para honra y gloria de tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos en el capítulo 3 del libro de Gálatas y el versículo de memoria. A veces me dan ganas de dejarlo para más tarde. No sé, creo que sí lo voy a dejar para un poquito más tarde, a ver si entran otras personas y podemos repasar juntos. La vez pasada habíamos quedado en la página 69. Habíamos comenzado a leer la sección del Evangelio a los Gentiles. Entonces, hermano Sixto, ¿su esposa y José están ahí también? Por ahora no, estoy yo solito. Solito, ok, bueno, para yo saber a quién llamo, a quién le pido que lea. Ok, entonces leamos juntos en la página 68 los versículos 7 y 8, nuevamente para entrar en el contexto de lo que vamos a investigar hoy. Ok, por tanto, sabed que los que son de la fe, esos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, de antemano anunció el Evangelio a Abraham al decirle: por medio de ti serán benditas todas las naciones. Entonces, el comentario nos da allí 4 puntos por medio de los cuales nos comprueba y demuestra de que verdaderamente el evangelio fue dado a Abraham y fue el evangelio que conocemos hoy porque es el evangelio eterno. No hay evangelio del Antiguo Testamento, evangelio del Intertestamento, evangelio del Nuevo Testamento, evangelio del tiempo moderno. No, es el mismo evangelio que se predicó en Génesis 3:15. Después de que Adán y Eva pecaron, ese mismo evangelio, el evangelio eterno, es el que debe ser predicado y es el único evangelio que existe. Entonces, Leslie, por favor, puedes leer la suscepción allí. Creo que tú eras la que habías leído la semana pasada también estos. Vamos a recordar estos puntos. Ok, entonces abajo de los versículos comenzando en el Evangelio a los Gentiles. Sí, comencemos desde ahí. Dice así: esto requiere cuidadoso estudio. Comprenderlo bien evitará muchos errores y no es en realidad difícil de entender. Simplemente atengámonos a lo que dice y estaremos seguros. El verso enseña que el evangelio fue predicado muy tempranamente, por lo menos desde los días de Abraham. Lo predicó Dios mismo, por tanto, era el verdadero y único evangelio. Era el mismo evangelio que Pablo predicó, así que no tenemos otro evangelio, sino el mismo que Abraham tenía. Perdón, no he estado diciendo las letras de. El evangelio no difiere en absoluto del que era en tiempo de Abraham, porque su día era el día de Cristo. Juan 8:56. Vamos a leer a Juan 8:56. Vamos a encontrar allí las palabras de Cristo mismo. Juan 8:56. Hermano Diego, si lo tiene. 8:56. Sí sabe que soy yo, ¿verdad, hermano? Ay, dije Diego y quise decir Sixto. Ok. Por si acaso Diego estaba por ahí.
Hermano Sixto, si lo tiene, Juan 8:56, por favor. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Allí tan corto el versículo, pero tanto que dice. Cuando le ponemos atención a la palabra de Dios, cada palabra, cada frase tiene un entendimiento mayor. Porque dice, él esperaba verlo, eso es una cosa. Luego lo vio, eso es otro, es diferente de esperarlo a verlo. Y luego se gozó. Hay tres grandes verdades allí. Lo que Cristo les estaba diciendo a los judíos, porque los judíos se vanagloriaban de que eran los descendientes de Abraham, por lo tanto ya tenían el pasaporte listo para el cielo. Dios no les podía decir que no a ellos, porque eran descendientes de Abraham, según lo que ellos pensaban, ¿verdad? Entonces, Cristo les dice claramente, no crean que yo estoy viniendo aquí con un nuevo evangelio. Esto no son nuevas porque sean nuevas. Son nuevas que son ya antiguas, que vienen desde antes y que todavía estoy tratando de hacer que las entiendan. Y la nueva generación, por muy nueva que sea, necesitan el evangelio eterno. Pero este es el evangelio que Abraham, el que ustedes dicen que es su padre, Abraham lo recibió, lo esperaba, lo recibió y lo recibió con gozo. Vio mi día. Más de aproximadamente 2000 años antes de que Cristo viniera. Porque por la fe, el creyente no solamente espera las promesas de Dios, sino las recibe y las recibe con gozo. Es igual para nosotros. Estamos 2000 años después de la cruz. Diríamos, pero no, bueno, apenas no las podemos imaginar. No, por fe las vemos, el Espíritu Santo nos las muestra, nos enseña, las recibimos y las recibimos con gozo. Eso esperamos, ¿verdad? Igual que lo que hizo Abraham. Entonces, quiero repartir aquí algunos versículos. Josué 24:2. Ana, por favor, si lo tienes preparado cuando te lo pida. Hechos 15:14 al 18. Cintia, por favor, prepáralo para cuando te lo pida. Y el hermano Sixto, no, a Janet también le puedo pedir. Janet, si buscas Hechos 10:35. ¿Ok? Escríbanlo para que no se les olvide, porque a mí se me va a olvidar. Entonces, por favor, Leslie, sigue leyendo donde estabas. Para los que acaban de llegar, estamos en la página 69 y Leslie va a comenzar a leer después de la parte D. Hay 4 puntos A, B, C, D. Después de esa D, donde está Juan 8:56, allí va a comenzar Leslie. Por favor. Dios requiere exactamente lo mismo ahora que entonces y nada más que eso. Más aún, el evangelio fue predicado entonces a los galileos, porque Abraham era gentil. A los gentiles. Perdón. Porque Abraham, no había Galileos todavía, porque Abraham era gentil. En otras palabras, era pagano. Creció como un pagano, porque sabemos que Taré, padre de Abraham, servía a otros dioses. Josué 24:2. Entonces, Josué 24:2, por favor, Ana. Abre tu micrófono. No está allí, parece. Ok, si alguien más tiene a Josué 24:2, que lo puedan leer, por favor. Oh, ahí está. Yo lo Ana. tengo. Ok. 24:2. Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó, así dice el Señor, Dios de Israel, hace mucho tiempo sus antepasados, Terar y sus hijos Abraham y Nahor vivían al otro lado del río Eufrates y adoraban a otros dioses. Aquí, cuando Josué toma el mando del pueblo de Israel después de que Moisés murió, Josué les recuerda de dónde vienen y para dónde van. Y les dice, no se olviden que ustedes están aquí por la misericordia de Dios, no porque ustedes sean la gran cosa,
No porque ustedes son los favoritos de Dios y pueden hacer y deshacer. No, recuerden que ustedes vinieron del mismo lugar que los egipcios que acabamos de dejar. Vinieron del otro lado del río y ¿qué estaban haciendo? ¿Misioneros allá para los que viven en esas tierras? No, Nahor, Tera, Abraham, ¿qué era lo que estaban haciendo? Adorando a otros dioses. Así que venimos, somos rescatados, redimidos del mismo lugar donde están las otras naciones ahora mismo, hablando espiritualmente. Así que ellos vinieron de allá y conocen. Todos sus antepasados lo conocieron. Abraham conoció a Dios, Isaac conoció a Dios, Jacob conoció a Dios. Todos ellos fueron conociendo a Dios a medida que iban las generaciones viniendo. Y él les dice, no se les olvide de dónde vinieron. ¿Por qué? ¿Por qué es importante saber de dónde venimos? ¿Hay alguien que quiera comentar algo en cuanto a esto? ¿Por qué es necesario que sepamos de dónde venimos? Tal vez para no sentirnos que somos mejor que otras personas. Ese sería uno de los resultados, sí, señora. Para recordar también que somos rescatados. No es que no los merecemos. ¿Dónde está y por qué no me lo traen en una bandejita de plata? No. Para recordar que hemos sido rescatados, por lo tanto no somos mejores que nadie. Debemos mirar con la misma misericordia que Dios nos miró a nosotros. Así debemos ver a nuestros semejantes que todavía están en el error, pero a los cuales Dios también quiere redimir. Entonces sigue leyendo allí. Leslie, ¿dónde ibas, por favor? Dice, y continuó siendo pagano hasta que le fue predicado el evangelio. Así que la predicación del evangelio en los tiempos de Pedro y Pablo no era una novedad. La nación judía había sido tomada de entre los paganos, y es solamente por causa de la predicación del evangelio entre los paganos que Israel fue levantado y salvado. Así es. Hechos 15, 14, 18, Romanos 11, 25, 26. Vamos a leer el de Hechos. Hechos 15, 14 al 18, por favor, Cintia. Hechos 15, 14 al 18. Abre tu micrófono. Sí. Okay. Nomás que estoy buscando. Okay. Y entonces la próxima persona, no se le olvide, usted tiene Hechos 10:35. Janet, creo que es. Ok. Siga, Cintia. Me dijo Hechos 15, 17 y 18. No, 14 al 18. Es el que está ahí en Hechos, la página 69 donde iba leyendo Leslie. Hechos Es que- 15, 14 al 18. Ajá, 14 al 18, ok. Dice así, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Amén. Hermano Sixto, ¿estaba comentando algo? Oh, perdón, no. Ok. Bueno. ¿Ya está su esposa allí? Entonces. No, José está aquí. José está ahí. Muy bien. Aquí lo pongo para llamarlo a que lea dentro de un momento. Entonces, de lo que la hermana Cintia nos leyó ahora en Hechos 18, 16, vemos pues que allí no es simplemente que el mensaje fue dado a los gentiles como porque, bueno, así sucedió automáticamente. No, Dios tiene un propósito, lo hace a propósito. Y cuando lo hace, que es todo el tiempo, espera que sus hijos aquí en la tierra
estén de acuerdo con Él, que estén en el mismo equipo con Él, para que cuando su espíritu habla a los oídos, a las conciencias, a las mentes de las personas, los cristianos estén de acuerdo con eso y estén dispuestos a ir donde tengan que ir, a decir lo que tengan que decir, a la hora que sea, como sea, donde sea. ¿Por qué? Porque somos parte del ministerio que Cristo está haciendo. Cristo necesita manos, bocas, pies, mentes, oídos que sean los de Él, porque Él no puede hacerlo. Él tiene que depender de cada persona, los que están aquí en América, como los que están en África, como los que están en la India. Cada quien en el lugar donde está, Dios lo necesita para tener un canal por el cual llegar a todas las demás personas con el Evangelio eterno. Entonces, sigue leyendo, Leslie, ¿dónde ibas? La misma existencia. Estamos en la página 69, a la mitad del párrafo, después de Romanos 11, 25 y 26. Lee, hermana. La misma existencia del pueblo de Israel fue siempre y lo sigue siendo la prueba de que el propósito de Dios es salvar a un pueblo de entre los gentiles. Es por el cumplimiento de este propósito que Israel existe. Así vemos que el apóstol lleva a los Gálatas y a nosotros al ojo mismo del manantial, al lugar donde Dios mismo predica el evangelio a nosotros los gentiles. Ningún gentil puede esperar ser salvo por otro medio o por otro evangelio que no sea por el cual Abraham fue salvado. Fue salvado. Entonces, en Romanos 10:35 encontramos otra aserción de lo que hemos estado leyendo, cómo el evangelio ha llegado a los gentiles. Janet. Hechos. Okay. Usted me dijo Hechos 10:35, pero sí. ¿me está diciendo? Sí, 10:35, mija, no, 10:35. Ok, sino que de cualquiera nació que le teme y obra justicia, se agrava. Ok, sí que de cualquier nación que le teme y obra justicia, se agrava. Se agrada. Está hablando de Dios. Ve, en el versículo 34, tal vez debemos poner el 34 junto con él para que lo podamos entender mejor. Dice, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas. Él no tiene favoritos, en otras palabras. Y en el 35 dice, sino que de cualquier nación, sean de los paganos o sea de entre los cristianos, cualquier nación que le teme y obra justicia, de ellos se agrada. Entonces, no debemos mirar a una persona como decimos a veces, no, él es de fuera de la iglesia, son de los de fuera. Los de fuera, pensaremos nosotros, son de fuera porque estamos pensando en nosotros mismos, pero para Dios no hay de fuera ni hay de adentro. Él los quiere a todos juntos dentro del reino de los cielos. Y espera que nosotros los veamos de esa manera. Por eso también es en Gálatas mismo, donde dice, no hay, pues en el versículo de memoria de ustedes precisamente. Vamos allá ahora. Gálatas 3, 26 al 29, ¿verdad? Comienza con el versículo 26 y ya se lo saben de memoria todos, ¿verdad? Espero que así sea. En sus libros, esos versículos se encuentran. A ver dónde están. Comienza en la página 98. Aquí lo tengo anotado. Comienza diciendo, porque todos sois. ¿Dónde está? Página 98. Ok, aquí está. Así todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y entonces aquí viene el que yo iba a citar ahorita. Ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y ya que soy de Cristo, de cierto soy descendiente de Abraham, y conforme a la promesa, entonces, ¿qué somos? Herederos.
allí presenta entonces Cristo de la misma manera que hemos estado hablando ahorita en este párrafo, en la página 69, del hecho de que a los ojos de Dios no hay favoritos, no hay unos que son mejores y otros que son peores, unos que se merecen el evangelio y otros que no se lo merecen. No, para todos, en cada ser humano, Dios ha puesto ya desde el principio una porción del Espíritu Santo para que cuando el evangelio llegue a sus oídos o a sus ojos, porque muchos lo aprenden por leer un libro, ¿verdad? Cuando el evangelio llegue a ellos, de esa manera ellos puedan responder, porque ya tienen dentro de él esa conciencia, dentro de ellos, esa conciencia, ese Espíritu Santo que les ayuda a entender. Así que si no lo recibimos, si no oímos y aceptamos con gozo ese evangelio, es porque estamos ya resistiendo, rechazando lo que ya Dios nos ha dado la capacidad de recibir con gozo. Entonces, llegamos ahora en la página 69 al versículo 9 y 10. Vamos a leerlos juntos. Están en negrilla. Así, los que viven por la fe son benditos con el creyente Abraham. Versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. A razón de que he estudiado estas cosas por bastante tiempo y con muchas personas, quiero entonces hacer un esfuerzo por la gracia de Dios en ayudarnos a entender lo que acabamos de leer en esos versículos, especialmente en el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. No sé si es por el hecho de que termina esa oración con la parte de que maldito es el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. No sé si será por eso que entonces en la mente se nos fija, bueno, hay que estar pendiente de la ley, pero es maldito el que está en todo lo que está escrito en la ley. ¿Cómo es esto? Entonces, tienen razón los que enseñan de que ya los mandamientos no son válidos, de que ya los mandamientos pasaron, Dios los quitó, ya los rechazó, los abolió, Cristo los clavó en la cruz. ¿Es eso lo que está diciendo? Hermanos, la palabra importante aquí es en el versículo 10, donde dice, porque todos los que dependen, pónganle un círculo o subrayenlo o háganle algo a esa palabra para que en su mente se fije. Lo que estamos por leer es en cuanto al depender de las obras de la ley. No está diciendo que la ley ya no sirve, ni que la ley ya pasó, ni que los que guardan la ley son malditos. No. Lo que dice es que los que dependen de guardar la ley para su salvación, eso es una maldición. Porque si pudiéramos obtener la salvación por medio de los mandamientos, de guardar los mandamientos, entonces, ¿qué? ¿Hay alguien que me puede completar esa oración? En vano murió Cristo. En vano murió Cristo. Si nosotros hubiéramos podido ser salvos por guardar los mandamientos, pues ¿para qué venía Cristo? No había necesidad de eso. Pero porque no podemos depender de ellos, porque lo que hagamos nosotros no vale, no sirve, no nos obtiene ninguna cosa, no nos hace meritorios de nada. Por eso Cristo tuvo que venir, pero vino para poner la ley en nuestro corazón y guardarla en nosotros. Sí la vamos a guardar, pero la vamos a guardar porque Cristo vive en nosotros. Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué sucede entonces? ¿Cuál es el resultado de eso? Lo que ahora lo vivo en la carne,
Lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como el Hijo de Dios vive en mí, va a vivir en mí la misma vida que vivió cuando vino a este mundo, en tu forma y en mi forma, en tu naturaleza y en mi naturaleza. No va a quebrantar los mandamientos de Dios. No, Cristo no vino a quebrantar los mandamientos. Dijo, yo no he venido para abolir. Hasta que el cielo y la tierra pasen, ni un punto de una I, ni una rayita de una T va a pasar. No van a ser abolidos. No estén pensando que yo vine para decirles, bueno, vine a darles las noticias de que ya la ley pasó. En lo que yo muera, ya ustedes no tienen que hacer, que pensar en la ley. No, porque eso querría decir que Dios se hubiera abolido. Es el carácter de Dios lo que tenemos allí. Así que la palabra importante aquí, vuelvo y repito, es dependen. Dependen. Entonces voy a leer ¿sí que me decía alguien? Me pareció que alguien quería hablar allí. Bueno, lo cierto, sigo diciendo entonces lo que iba a decir, y si tienen un comentario, por favor avísenme. Entonces, vuelvo a leer las palabras del versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Si estamos sacando la lista de todos los mandamientos que hemos guardado y todo lo que hemos hecho con fechas y hora, no estamos haciendo nada, aunque creamos en Cristo Jesús. Si estamos contando con lo que hacemos por las obras, si estamos dependiendo de ellos, no existe esa opción. Esa opción es una opción de perdición. Por eso sigue diciendo, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está, maldito el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. En otras palabras, maldito el que depende para hacer todas las cosas que están escritas en la ley. Porque nosotros no podemos, tenemos que permitirle a Cristo que lo haga en nosotros. Cuando Él lo hace, entonces no vamos a mirar a lo que hemos hecho para depender de ello. Es la dependencia la parte que tenemos que ponerle atención. Así que al leer el siguiente párrafo, recuerden las siguientes palabras. Depender o no depender. Depender o no depender. Ese es el centro de lo que estamos hablando aquí. Entonces, hermano Sixto, por favor, lee después del título Benditos con Abraham. Por favor. Página 69. El Evangelio le fue predicado a Abraham en las palabras, por medio de ti serán benditas todas las naciones. Esta bendición es la bendición de la justificación a través de Cristo, como aprendemos en Hechos 3, 25 y 26. Ay, perdón, no se lo di a nadie, pero por favor, a ver quién, Cintia lo puede leer, por favor. Hechos 3, 25 y 26. Claro que sí. Dice así. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese de que cada uno se convierta de su maldad. Muy bien. A fin de que cada uno se convierta en su maldad. Eso no es exactamente lo que ocurre cuando el evangelio, las buenas noticias de lo que Cristo ha hecho por nosotros, ocurre cuando escuchamos eso, esas cosas nos cambian. Esa información nos transforma. Y si no nos transforma, es porque no lo hemos recibido. Lo hemos rechazado. Porque si comprendemos lo que Cristo ha hecho por nosotros, eso nos transformará.
Voy a decir, creo que yo he dicho esto antes, pero lo voy a volver a decir aquí. Pongan atención. Si el evangelio que usted profesa no transforma su vida, entonces ese evangelio que usted profesa no es el evangelio verdadero. Porque el evangelio verdadero transforma. El evangelio que usted profesa, si ese es el que ha recibido, entonces si no lo ha transformado es porque recibió un evangelio falso. No es el evangelio eterno. Porque el evangelio eterno, una vez que lo apreciamos, nos transforma. No podemos ser la misma persona después de haber encontrado el evangelio. O lo rechazamos o nos transforma. No hay otra opción. No existe ninguna otra opción. Entonces, siga leyendo, hermano, donde iba. Bueno, el versículo también está ahí, el que leyó Cintia. Sí, cómo no. Okay. Después de ello dice, porque Dios predicó el evangelio a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquellos que creen son bendecidos juntamente con el creyente Abraham. No hay otra bendición diferente para ningún hombre, excepto la bendición que Abraham recibió. Y el evangelio a él predicado es el único evangelio para cualquier persona debajo del cielo. Porque aparte del nombre de Jesús, en quien Abraham creía, no hay otro nombre bajo el cielo, debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. En él tenemos redención por su sangre y perdón de los pecados. Colosenses 1:14. El perdón de los pecados lleva consigo todas las otras bendiciones. El perdón de los pecados lleva consigo todas las otras bendiciones. Y podemos pensar, ¿cómo? ¿Qué quiere decir eso? El perdón de los pecados. El hecho de que Dios perdone lo que yo dije o lo que yo hice o la mentira o el desfalco que cometí. ¿Eso lleva todas las otras bendiciones? Permítanme explicarles una cosa. La palabra perdón. La palabra perdón en español no se escucha tan claro como se escucha en lo que les voy a decir. Y yo sé que la mayoría de ustedes entienden un poco del inglés. Pero la palabra perdón quiere decir que hay un intercambio. En inglés se escucha fácil porque la palabra es forgive. Entonces quiere decir que es give for, dar por, intercambiar. ¿Y qué es lo que Dios da cuando nos perdona? ¿Qué es lo que Él nos da a cambio? ¿Cuál es el intercambio? Noten ustedes entonces que el perdón no es solamente como quien paga una cuenta y la persona escribe pago y le pone la fecha o le pone una firma o algo para que se sepa que esa deuda ya está pagada. No es eso solamente lo que ocurre cuando Dios perdona nuestros pecados. No es solamente una transacción legal de papel y sello y tinta. No, cuando Dios nos perdona, Él nos da algo a cambio. ¿Qué nos da? La justicia, el buen hacer, la justicia, la rectitud de Cristo. Entonces, yo había leído esto muchas veces, pero me cayó en grande esta semana cuando lo volví a leer. Y no tenía ni idea de que Dios lo iba a usar aquí para esto. Pero entonces cuando le pidamos al Señor, cuando confesemos nuestro pecado y sintamos, bueno, ya el Señor dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. No pensemos entonces, bueno, ya pasó. No, regocijémonos. Al confesar nuestra falta, Él nos perdona. Quiere decir que cuando confesamos, Él dice, ay, qué bien, ahora sí entonces puedo poner la rectitud de Cristo en ti. La recibes porque te has dado cuenta de que la necesitas, por eso confesaste. Porque mientras no creas que la necesitas, vas a seguir buscando toda la excusa para seguir pasando por encima, racionalizando lo que hiciste mal.
Entonces, el perdón de Dios es más que simplemente una transacción legal o de papel. El perdón de Dios es que nos da a cambio de nuestra confesión de lo que hicimos mal, a cambio de eso nos da la rectitud de Cristo. ¿Qué decimos? Amén. Gloria a Dios por esto, ¿verdad? Bueno, entonces seguimos ahora en un contraste bajo la maldición. A ver, José, por favor, ¿puedes leer? Tienes que abrir el micrófono. Okay. Perdón. Nótese el marcado contraste entre los versos 9 y 10. Los que viven por la fe son benditos, pero todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ahí está la palabra otra vez, ¿verdad? Depender. Muy bien, siga. La fe trae la bendición, las obras, la maldición, o mejor dicho, deja al individuo bajo la maldición. La maldición está sobre todos, porque el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del único Hijo de Dios. Juan 3:18. La fe invalida la maldición. La fe invalida la maldición. Señor, entonces la fe es el remedio, la inmunidad. ¿Cómo se llama cuando hay una picadura de culebra? Hay que darle al individuo se me olvida ahorita la palabra. ¿Ok? Antídoto. Antídoto. La fe es el antídoto de la maldición. Cura la maldición. La maldición no está en que la persona esté cumpliendo, esté obedeciendo los mandamientos. No, el hecho es que la maldición está en que está confiando en sí misma para cumplir los mandamientos. Y mientras estemos confiando en nuestra propia fuerza, en nuestro propio esfuerzo, estemos contando, bueno, ya llevo 8, no me faltan sino 2 para cumplir. Ya sabemos lo que sucede. En lo que llegamos al 8º, al 9º, ya otra vez transgredimos el primero y el segundo y el tercero. Entonces, porque con quebrantar uno, ya quebrantamos todos, ¿verdad? Así que es un esfuerzo que nunca tiene fin, que nunca alcanza lo que está buscando. Igual que el ratoncito que corre en la rueda y corre millas tras millas, pero nunca va a ninguna parte. Ese esfuerzo nos deja simplemente agotados espiritualmente y sentimos que, ay, no, yo no puedo seguir con esto, que es demasiado trabajo. Pero si le permitimos a Cristo que Él sea el que lo haga en nosotros, es un gozo. La diferencia está en lo que estamos buscando por medio de la guarda de los mandamientos. Queremos obtener nosotros, estamos dependiendo nosotros de nuestro esfuerzo para obtener el favor de Dios, tener las bendiciones de Dios, la salvación, el perdón, la santidad. Si estamos dependiendo de nuestras obras, nunca llegaremos a ningún lugar. Bueno, llegaremos a este lugar, al lugar que se describe en Mateo 7, 24, 25 por allí, que dice, habrán en aquel día unas personas que le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, predicamos el evangelio, sacamos demonios, y el Señor los va a mirar, les va a decir, perdón, pero yo no los conozco, apartados de mí. Esos esfuerzos por nosotros mismos nos llevan a ese resultado. Pero cuando permitimos que Cristo viva en nosotros, cuando el Señor nos mira, cuando el Señor nos tiene frente a Él, dice, aquí están con los que he vivido. Entonces, el asunto es de en qué estamos dependiendo. ¿Estamos dependiendo de nuestras obras o estamos dependiendo de Cristo en nosotros para hacer lo que Él tiene que hacer? Sigue leyendo, José, en el siguiente párrafo, por favor. ¿Quiénes están bajo la maldición? Todos los que dependen de las obras de la ley. Ahí está la palabra otra vez, ¿verdad? Dependen. Siga. Nótese que no dice
que aquellos que guardan la ley están bajo la maldición. Pues tal cosa sería una contradicción de Apocalipsis 22:14. Dichosos los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Dichosos los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Salmos 119:1. Ahí está, entonces, nuevamente vuelve a recalcar, hermanos, yo espero que estas cosas estén entrando a su mente y les esté trayendo la verdad, les esté abriendo los ojos espirituales a las verdades que están aquí. No se dice que aquellos que guardan la ley están bajo la maldición, no, son los que dependen de las obras de la ley. Tal vez también deberíamos traer a colación aquí el hecho de lo que... Posiblemente muchos de ustedes conocen a personas que viven bajo la creencia de que ya la ley no existe, ya la ley no vale. Si guardas los mandamientos o no los guardas, eso ya es cosa tuya, pero eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Para esas personas miran a aquellos que, por ejemplo, guardan el día sábado, el séptimo día sábado, y dicen, quieren ser salvos por las obras. Piensan que yendo a la iglesia ese día y que observando ese día y guardando ese día desde la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, que con eso se van a salvar. Están confiando en eso. No, hermanos, si ellos tienen un punto, sí es que nosotros eso es lo que estamos haciendo. Pero igual vamos a seguir observando el sábado, pero si no estamos dependiendo de esto para nuestra salvación, si no estamos guardando el sábado porque dependemos de Cristo para nuestra salvación, todo el ángulo va a cambiar. Porque ya no vamos a estar con que, ay, tan cansado que estoy, ay, pero si no voy a la iglesia, ya, entonces esta semana me va a llamar el anciano de iglesia y me va a preguntar que por qué no estuve allá. Ay, no, mejor me levanto y voy. Ay, pero quisiera quedarme aquí en la cama. No, cansados o no cansados, y vamos a ver también con lo del cansancio, porque si estamos pensando y dependiendo de Cristo Jesús, entonces tampoco vamos a abusar nuestro cuerpo en trabajar tan fuerte que ya nuestro cuerpo no tiene ni una onza de energía para guardar el día de reposo. Entonces, de la forma en que veamos lo que estamos haciendo, si es una carga para nosotros, es que estamos dependiendo de nuestra obra para la salvación. Pero si es un gozo para nosotros, entonces no estamos dependiendo de la obra, estamos dependiendo de Cristo para nuestra salvación. Entonces, el siguiente, por favor, Ana, ¿puedes leer? Abre tu micrófono. Y es que se me cayó el teléfono. Así que aquellos que son de la fe son guardadores de la ley, porque los que son de la fe son benditos, como también los que guardan los mandamientos son benditos. Por fe obedecen los mandamientos. El evangelio es contrario a la naturaleza humana. Llegamos a ser hacedores de la ley, no cumpliendo, sino creyendo. Amén. Si obramos para obtener justicia, estaremos solamente ejercitando nuestra propia pecaminosa naturaleza humana y no estaremos más cerca de la justicia, sino estaremos alejando de ella. Pero creyendo las preciosas y grandísimas promesas, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4, por favor, a ver, ¿ya está Edith allí o todavía no? No, hermano, todavía no está aquí. No está aquí. Ok, todavía. Entonces, segunda de Pedro 1:4. Hermano José, por favor, ¿puede leerlo? Segunda de Pedro 1:4, cerca de Apocalipsis, ¿verdad? Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte de la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción, para que los malos deseos
han traído, que los malos deseos han traído al mundo. ¿Ven ustedes allí lo que estábamos hablando antes, cuando expliqué lo de perdón? El perdón es un intercambio. Cuando vemos allí en lo que él acaba de leer en Segunda de Pedro, dice que creyendo en las preciosas y grandísimas promesas, ¿qué se nos da? Llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Así es como el carácter de Dios se implanta en nosotros, como un trasplante de hígado, de corazón, de cualquier órgano. Se saca el que está funcionando mal y se pone uno de otra persona que está funcionando bien. El trasplante de la mente de Cristo. Haya pues en vosotros esta mente que hubo también en Cristo Jesús. Cuando creemos en sus bellas y como las llama, preciosas y grandísimas promesas. Cuando creemos en ellas, entonces tienen efecto sobre nosotros y nos traen la naturaleza divina para ser parte nuestra. Por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok, sigue leyendo, por favor. Y entonces toda nuestra obra será forjada en Dios. Pues, ¿qué diremos? Que los gentiles que no buscaban la justicia la alcanzaron, a saber, la justicia que procede de la fe, mientras que Israel, que seguía la ley de justicia, no alcanzó la justicia. ¿Por qué? Porque no la seguían por la fe, sino por las obras. Por eso tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de caída, el que crea en él nunca será avergonzado. Romanos 9:30, 33. Habla allí de esa roca. ¿Quién es esa piedra de tropiezo? ¿Quién es la piedra de tropiezo? ¿Esa roca? Oh, ¿Quién es? Perdón, hermano, ¿Sexto dijo algo? perdón. ¿Quién es esa piedra de tropiezo? Jesús. Jesús. O sea, ¿Qué es es? mismo Jesús por la creencia o la negligencia o incredulidad quiere hacer la piedra de tropiezo para muchos. Exactamente. Y ¿Por qué? hace un momento estaba meditando en esto, en que las personas o muchas, a veces se tiende a separar la ley de Jesús. Y estamos con eso de que por las obras soy salvo. Se nos olvida que Jesús es la ley, Jesús es la palabra, la misma voz que creó, que habló y dijo y fue hecho, es uno solo. Entonces, cuando dice Salmo 119, creo que es 83, que dice, amo tu ley y en ella medito todo el día. Entonces yo llego a hacer obras por Jesús, por la palabra que está en mí. Y no separo la ley de Jesús, porque Jesús mismo es la ley. Y por tanto no se convierte en una piedra de tropiezo para mí. Porque esa misma piedra de tropiezo llega a ser también la forma en que ellos hallan el refugio. Así que es de la forma en que reaccionemos, en que respondamos hacia Cristo. Si lo rechazamos, llega a ser una piedra de tropiezo. Pero si lo recibimos con gozo, si apreciamos lo que hace por nosotros, entonces, ¿qué llega a ser? Nuestro refugio. De la misma manera también que ocurre con el sol, ¿verdad? Si usted tiene un poco de arcilla y la pone al sol, ¿qué le pasa a la arcilla? Se endurece,
se endurece y por eso es que puede usted hacer una jarra, un vaso de arcilla y después puede tomar en ella, etcétera, y no se está cambiando ni se está volteando. Pero ¿qué pasa si ponemos una barra de mantequilla al sol? ¿Se endurece? No, se ablanda, se derrite, es más. Entonces, es el mismo sol, pero endurece a uno, ablanda al otro. ¿En qué depende? En la forma en que nosotros respondemos. Si respondemos hacia él como la mantequilla, nos va a cambiar, nos va a transformar. Pero si hacemos lo de la arcilla y nos endurecemos contra Cristo, entonces llega a ser una piedra de tropiezo para nosotros. Llega a ser la forma en que Dios nos va a decir, mi hijo estuvo dispuesto, hizo todo por ti. ¿Qué pasó? Lo rechazaste, lo echaste a un lado, pensaste que lo que tú hacías era lo indicado. Entonces llega a ser piedra de tropiezo o nuestro refugio. Estamos ahora entonces en la página 71. ¿Cuál es la maldición? Y creo que tenemos suficiente tiempo para esta. Hermana Cintia, por favor, ¿puede leer? Sí, hermana. Dice, no puede leerse Gálatas 3:10 en forma cuidadosa sin dejar de notar que la maldición a que se refiere es la transgresión de la ley. Desobediencia a la ley de Dios es en sí misma la maldición, porque el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Romanos 5:12. El pecado lleva aparejada la muerte. Sin el pecado la muerte sería imposible, porque el aguijón de la muerte es el pecado. 1 Corintios 15:56. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición. ¿Por qué? ¿Es acaso porque la ley es una maldición? No, de ninguna manera. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. ¿Por qué entonces todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición? Porque está escrito, maldito todo el que no permanece en todo lo que está escrito en el libro de la ley. Nótese bien, no son malditos porque obedecen la ley escrita, sino porque no lo hacen. Vemos entonces que ser de las obras de la ley no significa ser hacedores de la ley, no, porque la inclinación de la carne es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Romanos 8:7. Todos están bajo la maldición y el que piensa poder librarse por sus propias obras, ahí permanece. La maldición consiste en no permanecer en todas las cosas escritas en la ley. Por lo tanto, la bendición significa perfecta conformidad con la ley. Es tan claro como le es posible al lenguaje hacerlo. Hacerlo. Y tenemos un párrafo más que quiero que podamos añadir aquí, porque así tenemos el cuadro puesto bien todo. Dice lo siguiente: hoy pongo ante vosotros la bendición y la maldición. Esto sucedió en el tiempo del pueblo de Israel, cuando estaban todavía vagando por el desierto. Y dice, la bendición si obedecéis los mandamientos del Eterno vuestro Dios, que os prescribo hoy. Y la maldición si no obedecéis los mandamientos del Eterno vuestro Dios. Deuteronomio 11, 26 al 28. Esta es la palabra viviente de Dios, dirigida personalmente a cada uno de nosotros. La ley produce ira, Romanos 4:15, pero la ira de Dios viene solamente sobre los desobedientes, Efesios 5:6. Si creemos verdaderamente, no somos condenados, pero solo porque la fe nos pone en armonía con la ley, la vida de Dios. Pero el que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, y no es oyente olvidadizo, sino cumplidor, este será feliz en lo que hace. El ser obedientes a la ley, escribió mi mamá aquí después de este párrafo,
El ser obedientes a la ley nos da la libertad. La desobediencia nos da la esclavitud. Creo que mami lo entendía correctamente. Entonces vamos a la página 98, si es que no lo sabemos de memoria todavía, para repasar el versículo de memoria. Estamos del capítulo 3 de Gálatas y comienza: vosotros sois hijos de Dios por fe en Cristo Jesús. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, siervo ni esclavo, hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si estáis en Cristo Jesús, ciertamente, como dice, simiente de Abraham sois y herederos de acuerdo a la promesa. Sigan, hermanos, dándole oportunidad al Espíritu Santo de que repase esto una y otra vez en sus mentes, teniéndolo escrito en una tarjeta, en un papel separado que puedan llevar con ustedes a sus trabajos, a sus citas, a todas sus vueltas que tienen que dar durante la semana, para que así Dios pueda fijar en sus mentes su palabra y así traiga la transformación del carácter, de la vida, de todo lo que somos. Entonces, hermanos, los invito para que nos pongamos de rodillas para tener la oración. Amoroso Padre Celestial, esta mañana te damos muchas gracias porque tu Espíritu Santo verdaderamente ha estado presente, no solamente en nuestra reunión, sino en cada uno de los corazones. Así confiamos porque sabemos que tú eres fiel y que tus promesas no fallan. Te rogamos, Señor, que donde nos hayamos entretenido con otra cosa o hayamos permitido que otros pensamientos hayan llegado a quitarnos la atención que deberíamos haber tenido a las palabras que estabas presentando a nosotros, que, Señor, nos perdones. Y sabemos ya ahora que el perdón significa un intercambio. Tú tomas nuestra maldad, nuestra falta de fe, nuestra falta de creencia, nuestra incredulidad y nos das a cambio de ella la justicia, la rectitud de Cristo. Danos, Señor, el gozo de seguir entendiendo estas cosas para que permitamos que Cristo sea el que viva y obre en nuestras vidas, de manera que nuestra vida cristiana no sea una carga, no sea algo que nos aplaste diariamente, sino algo a lo cual corramos con gozo, lleno, Señor, de la vitalidad que solamente tu Espíritu Santo nos puede dar y estemos listos a hacer lo que tu Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.